La Academia de la Unidad Galáctica flotaba sobre el planeta azul de Asteron como una ciudad resplandeciente entre las estrellas. Era la escuela más famosa de la galaxia, donde jóvenes estudiantes de cientos de mundos alienígenas se reunían para estudiar. Cada aula estaba llena de diferentes especies. Algunos estudiantes tenían alas, otros piel brillante, e incluso algunos podían respirar bajo el agua. Todos creían ser los futuros líderes más brillantes de la galaxia. Entre ellos se encontraba un tranquilo chico humano llamado Ethan Walker. Nunca era ruidoso, nunca orgulloso, ni intentaba demostrar nada. Mientras los demás estudiantes hablaban de sus poderosos planetas y tecnología avanzada, Ethan simplemente escuchaba con una sonrisa serena. La mayoría de los estudiantes alienígenas creían que los humanos eran débiles porque la Tierra se había unido a la Unión Galáctica hacía tan solo unos años. Cada día, Ethan caminaba por los largos pasillos plateados mientras oía los mismos susurros a sus espaldas. Algunos estudiantes se reían porque los humanos no tenían garras naturales, ni veneno, ni armadura, ni poderes luminosos. Otros creían que los humanos solo sobrevivían porque razas más fuertes les permitían existir. Ethan ignoraba todas las bromas y todos los insultos. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con personas que ya tenían una opinión formada nunca cambiaba nada. En cambio, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca de la academia, leyendo libros sobre historia alienígena, planetas extraños y criaturas peligrosas de toda la galaxia. Incluso los profesores notaban que aquel humano silencioso siempre prestaba atención, incluso cuando nadie más lo hacía. Una mañana radiante, el director de la academia apareció en la pantalla de cada aula. Su rostro serio hizo que todos los estudiantes guardaran silencio de inmediato. Sonrió y anunció que al día siguiente se celebraría la exposición anual de compañeros vivientes, una de las tradiciones más antiguas de la academia. Cada estudiante debía traer una criatura viviente de su planeta natal y explicar por qué era especial. La criatura no tenía que ser peligrosa ni rara, pero debía representar la historia y el espíritu de su planeta. La emoción se extendió por las aulas en cuestión de segundos. Los estudiantes comenzaron de inmediato a discutir qué traerían. Algunos planeaban mostrar aves de cristal que podían cantar hermosas melodías, mientras que otros querían exhibir insectos luminosos que producían luz natural. Las familias más adineradas incluso prometieron traer criaturas que nunca se habían visto fuera de sus propios mundos. En cuanto terminó el anuncio, varios estudiantes alienígenas miraron a Ethan con sonrisas divertidas. Un estudiante reptiliano alto se cruzó de brazos y soltó una carcajada. «Humano, ¿qué traerás? ¿Un ratoncito terrestre?» Otro estudiante de piel azul añadió, «Tal vez una mascota inofensiva que duerma todo el día». El aula se llenó de risas. Ethan simplemente cerró su cuaderno y se levantó en silencio. «Ya verán mañana», dijo cortésmente antes de salir de la habitación. Su tranquila respuesta solo hizo que rieran aún más fuerte. Ninguno de ellos notó la leve sonrisa en el rostro de Ethan mientras caminaba por el pasillo hacia su dormitorio. Esa tarde, todos los estudiantes estaban ocupados preparándose para la exposición. Enormes naves de transporte aterrizaron frente a la academia, trayendo consigo hermosos animales de mundos lejanos. Equipos de seguridad revisaron minuciosamente cada jaula antes de permitirles el acceso. Sonidos extraños resonaron en la zona de aterrizaje, mientras coloridas criaturas llegaban una tras otra. Algunas parecían pájaros gigantes de cristal, mientras que otras flotaban en el aire sin alas. Los profesores observaban con orgullo, convencidos de que la exposición de este año sería la mejor en la historia de la academia. Mientras tanto, Ethan entró sigilosamente en un almacén privado en las afueras del campus. A diferencia de los demás, no llevaba una jaula costosa ni pidió guardias de seguridad. Abrió una sencilla puerta metálica y entró solo. Dentro de la habitación, solo había una mochila de viaje negra común y corriente sobre una mesita. Ethan se arrodilló suavemente junto a ella
y abrió lentamente la cremallera lo suficiente para mirar dentro. Su expresión se tornó cálida al instante. «Mañana es un gran día», susurró con una suave sonrisa. «Por favor, mantén la calma, como practicamos». Algo dentro de la mochila se movió ligeramente antes de volver a quedarse quieto. Ethan cerró cuidadosamente la cremallera, la recogió y regresó en silencio a su habitación. Ninguna cámara grabó lo que se escondía dentro, y ningún profesor pensó en preguntar por qué el estudiante humano necesitaba solo una mochila en lugar de una jaula de transporte de alta seguridad. A la mañana siguiente, la emoción llenaba cada pasillo de la academia. Los estudiantes portaban con orgullo jaulas brillantes, contenedores flotantes y avanzados campos de fuerza que protegían a sus increíbles criaturas. Los profesores daban la bienvenida a los visitantes de toda la galaxia que habían llegado para ver la exposición. El aula se llenó lentamente de coloridos animales, extraños sonidos y animadas conversaciones. Finalmente, las puertas del aula se abrieron por última vez. Ethan entró tranquilamente sin llevar nada más que la misma mochila negra al hombro. Los estudiantes alienígenas estallaron en carcajadas de nuevo. El instructor frunció el ceño y miró a Ethan con confusión. «Humano», preguntó, «¿dónde está tu compañero viviente?» Ethan dejó lentamente la mochila en el suelo junto a su escritorio. Antes de que pudiera responder, algo dentro de la mochila se movió silenciosamente. Ethan miró alrededor del aula sin mostrar ningún temor. Los estudiantes continuaron riendo, creyendo que el humano no había traído nada importante. El instructor se cruzó de brazos y le dijo a Ethan que abriera la mochila inmediatamente. Ethan asintió cortésmente y bajó lentamente la cremallera por completo. Durante unos segundos, no pasó nada dentro de la bolsa. La sala quedó extrañamente en silencio mientras todos miraban fijamente la mochila. Entonces, un gruñido profundo y tranquilo resonó en el aula. El sonido era bajo, pero hizo que todos los alienígenas dejaran de sonreír de repente. Un gran lobo negro salió lentamente de la mochila. Su pelaje oscuro parecía liso como el cielo nocturno sin estrellas. Sus ojos dorados miraban tranquilamente alrededor del aula, sin ningún temor. Se quedó al lado de Ethan sin hacer ni un solo movimiento agresivo. Muchos estudiantes volvieron a reírse tras ver al animal. «No es más que una bestia salvaje de la Tierra», dijo un estudiante con orgullo. Otro estudiante dijo que era pequeño en comparación con criaturas de otros planetas. Ethan permaneció completamente en silencio junto a su compañero. Sin previo aviso, unas luces rojas brillantes de emergencia iluminaron la academia de forma intermitente. Una fuerte alarma resonó en todos los pasillos y aulas al mismo tiempo. Las pesadas puertas de seguridad se cerraron automáticamente con un potente sonido metálico. Todos los que estaban en la habitación dieron un respingo, completamente conmocionados. Una voz fría y robótica resonó a través de todos los altavoces del edificio. «Advertencia, advertencia. Se ha detectado un depredador alfa dentro del aula 7. Se confirma el nivel máximo de peligro. Se activa el confinamiento de emergencia». De repente, toda la clase quedó en silencio. Los profesores se miraron entre sí con rostros asustados. Un agente de seguridad rápidamente sacó su arma de energía. Otro agente pulsó el botón de emergencia de su dispositivo de muñeca. Nadie entendía cómo podía ser posible semejante advertencia. Los estudiantes alienígenas se alejaron rápidamente del escritorio de Ethan. Algunos se subieron a sus sillas mientras que otros se escondieron detrás de las mesas. Varios estudiantes más jóvenes comenzaron a temblar de miedo. Incluso los estudiantes que se habían burlado de Ethan dejaron de hablar por completo. El instructor de la academia miró lentamente hacia el lobo negro. Su rostro palideció tras leer el escáner de seguridad. Sus manos comenzaron a temblar mientras susurraba una frase. «Imposible. Esta criatura no debería existir aquí». Ethan colocó suavemente una mano sobre la cabeza del lobo. El animal se sentó inmediatamente a su lado sin emitir un solo sonido. Apoyó la cabeza en la pierna de Ethan como una mascota leal de la familia.
Su comportamiento tranquilo desconcertó a todos los que lo observaban. El escáner de seguridad seguía mostrando información nueva cada segundo. En la pantalla del aula, aparecieron antiguos registros militares. Los archivos describían a los lobos de la tierra como cazadores ápice naturales, con una increíble capacidad de trabajo en equipo e inteligencia. Varias misiones anteriores habían fracasado tras subestimar a depredadores similares. Un profesor negó lentamente con la cabeza, incrédulo. Admitió en voz baja que solo había leído historias sobre esos animales. Ninguna academia viviente había permitido jamás la entrada de uno a sus muros. Todos los profesores miraban a Ethan con creciente curiosidad. El aula permaneció paralizada mientras el lobo observaba tranquilamente a todos. Nunca gruñó, nunca ladró y nunca amenazó a un solo estudiante. Lo único que observaba era el rostro de Ethan, esperando su próxima orden. Su absoluta confianza en el ser humano sorprendió aún más a todos. Entonces, la inteligencia artificial central de la academia hizo un último anuncio. Archivos históricos desbloqueados por el Comando de Seguridad Galáctica. Esta especie depredadora fue la responsable del fracaso de múltiples misiones de exploración en la Tierra primitiva. Toda la clase se dio cuenta de que aquel humano silencioso había traído consigo a la única criatura a la que temían todos los militares. El aula permaneció en completo silencio después de que la IA de la academia terminara de hablar. El aula permaneció en completo silencio después de que la IA de la academia terminara de hablar. Todos los estudiantes miraban a Ethan con una mezcla de miedo y curiosidad. El lobo negro permaneció quieto a su lado sin hacer ningún movimiento brusco. Su comportamiento tranquilo confundió aún más a todos. El profesor Barex caminó lentamente hacia la pantalla del aula. Abrió los archivos clasificados que habían sido desbloqueados por el sistema de la academia. Los antiguos relatos de los primeros exploradores de la Tierra aparecieron uno tras otro. Todas las páginas contenían la misma advertencia sobre los depredadores naturales de la Tierra. Un informe describía cómo los primeros exploradores subestimaron a los lobos salvajes. Los animales nunca atacaron sin motivo ni malgastaron su energía. Trabajaron juntos con una perfecta coordinación y una paciencia increíble. Su inteligencia sorprendió incluso a científicos alienígenas avanzados. Otro informe explicaba algo aún más impactante. Los lobos nunca habían sido los cazadores más fuertes de la Tierra. Eran solo uno de los muchos depredadores peligrosos que vivían allí. De repente, el aula se llenó de susurros nerviosos. Un estudiante, con aspecto de insecto, levantó lentamente una mano temblorosa. «Si los lobos no son los más fuertes», preguntó en voz baja, «¿entonces cuál es el depredador más fuerte de la Tierra?» La habitación volvió a quedar en completo silencio. Ethan miró a su alrededor antes de responder con voz tranquila. «La Tierra tiene muchos animales peligrosos», dijo con una sonrisa. «Pero los humanos nunca han sobrevivido siendo los más grandes o los más fuertes. Sobrevivimos porque aprendimos a comprender la naturaleza». Varios estudiantes parecieron confundidos por su respuesta. Esperaban que los humanos destruyeran a las criaturas peligrosas. En cambio, Ethan habló de confianza, paciencia y amistad. Sus palabras sonaban imposibles para los estudiantes alienígenas. El profesor le hizo a Ethan una pregunta importante. ¿Cómo es posible que este depredador se haya vuelto tan pacífico a tu alrededor? Toda la clase esperaba la respuesta del humano. Incluso los agentes de seguridad dejaron de moverse. Ethan acarició suavemente al lobo detrás de las orejas. «Nunca le obligué a obedecerme», explicó Ethan en voz baja. «Lo crié con cariño, respeto y confianza cada día. Me protege porque así lo decide». Los estudiantes alienígenas apenas podían creer lo que oían. La mayoría de las especies de la galaxia controlaban a los animales mediante el miedo o la tecnología. La idea de ganarse la lealtad mediante la amabilidad parecía imposible. Algunos estudiantes comenzaron a cuestionar discretamente todo lo que habían aprendido. El profesor Barex miró al lobo con un respeto renovado. Bajó lentamente el arma de energía que aún sostenía en la mano. Por primera vez, comprendió que la verdadera lealtad
no se puede programar. Había que ganárselo con el tiempo. Justo cuando la habitación comenzaba a relajarse, el lobo se puso de pie de repente. Sus orejas apuntaban hacia la entrada del aula sin emitir ningún sonido. Sus ojos penetrantes se fijaron en la puerta cerrada con total concentración. Algo peligroso se acercaba desde el otro lado. Todos los estudiantes miraban a Ethan con una mezcla de miedo y curiosidad. El lobo negro permaneció quieto a su lado sin hacer ningún movimiento brusco. Su comportamiento tranquilo confundió aún más a todos. El profesor Barex caminó lentamente hacia la pantalla del aula. Abrió los archivos clasificados que habían sido desbloqueados por el sistema de la academia. Los antiguos relatos de los primeros exploradores de la Tierra aparecieron uno tras otro. Todas las páginas contenían la misma advertencia sobre los depredadores naturales de la Tierra. Un informe describía cómo los primeros exploradores subestimaron a los lobos salvajes. Los animales nunca atacaron sin motivo ni malgastaron su energía. Trabajaron juntos con una perfecta coordinación y una paciencia increíble. Su inteligencia sorprendió incluso a científicos alienígenas avanzados. Otro informe explicaba algo aún más impactante. Los lobos nunca habían sido los cazadores más fuertes de la Tierra. Eran solo uno de los muchos depredadores peligrosos que vivían allí. De repente, el aula se llenó de susurros nerviosos. Un estudiante, con aspecto de insecto, levantó lentamente una mano temblorosa. «¿Si los lobos no son los más fuertes?», preguntó en voz baja. «¿Entonces cuál es el depredador más fuerte de la Tierra?». La habitación volvió a quedar en completo silencio. Ethan miró a su alrededor antes de responder con voz tranquila. «La Tierra tiene muchos animales peligrosos», dijo con una sonrisa. «Pero los humanos nunca han sobrevivido siendo los más grandes o los más fuertes. Sobrevivimos porque aprendimos a comprender la naturaleza». Varios estudiantes parecieron confundidos por su respuesta. Esperaban que los humanos destruyeran a las criaturas peligrosas. En cambio, Ethan habló de confianza, paciencia y amistad. Sus palabras sonaban imposibles para los estudiantes alienígenas. El profesor le hizo a Ethan una pregunta importante. ¿Cómo es posible que este depredador se haya vuelto tan pacífico a tu alrededor? Toda la clase esperaba la respuesta del humano. Incluso los agentes de seguridad dejaron de moverse. Ethan acarició suavemente al lobo detrás de las orejas. «Nunca le obligué a obedecerme», explicó Ethan en voz baja. «Lo crié con cariño, respeto y confianza cada día. Me protege porque así lo decide». Los estudiantes alienígenas apenas podían creer lo que oían. La mayoría de las especies de la galaxia controlaban a los animales mediante el miedo o la tecnología. La idea de ganarse la lealtad mediante la amabilidad parecía imposible. Algunos estudiantes comenzaron a cuestionar discretamente todo lo que habían aprendido. El profesor Barex miró al lobo con un respeto renovado. Bajó lentamente el arma de energía que aún sostenía en la mano. Por primera vez, comprendió que la verdadera lealtad no se puede programar. Había que ganárselo con el tiempo. Justo cuando la habitación comenzaba a relajarse, el lobo se puso de pie de repente. Sus orejas apuntaban hacia la entrada del aula sin emitir ningún sonido. Sus ojos penetrantes se fijaron en la puerta cerrada con total concentración. Algo peligroso se acercaba desde el otro lado. El lobo siguió mirando fijamente la puerta del aula sin pestañear. Ethan notó de inmediato el cambio en el comportamiento de su compañero. Se colocó lentamente frente a los estudiantes más cercanos sin decir una palabra. Los profesores parecían confundidos, pero confiaron en su reacción. Una fuerte explosión sacudió repentinamente todo el edificio. La puerta del aula se dobló hacia adentro debido a un fuerte impacto. Los estudiantes gritaron cuando una densa humareda llenó el pasillo exterior. Las luces de emergencia parpadearon aún más rápido en toda la academia. La puerta metálica se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Una enorme bestia alienígena irrumpió en el aula a toda velocidad. Su cuerpo estaba cubierto de una armadura afilada y púas rojas brillantes. Su rugido furioso resonó en cada rincón de la academia. El profesor Barex disparó rápidamente su arma de energía.
La brillante explosión impactó a la criatura directamente en el pecho. La bestia apenas aminoró la marcha antes de volver a atacar. Todos se dieron cuenta de que las armas convencionales no podían detenerlo. En cuestión de segundos, los drones de seguridad entraron por el techo. Rodearon al monstruo y dispararon potentes rayos aturdidores al unísono. La bestia destruyó 2 drones con un solo y poderoso golpe. Los drones restantes se retiraron tras no lograr detenerlo. Los estudiantes corrieron en todas direcciones buscando un lugar seguro. Varios alienígenas jóvenes quedaron atrapados detrás de escritorios volcados. Los profesores intentaron protegerlos, pero no pudieron alcanzarlos. El miedo se extendió por toda el aula. Ethan se mantuvo completamente tranquilo durante el caos. Miró a su lobo con ojos firmes. En voz baja, pronunció solo 2 sencillas palabras. Protejan a todos. El lobo negro se movió como una sombra oscura por la habitación. Se interpuso entre los estudiantes y la bestia que los embestía. Nunca atacó primero, ni mostró agresividad innecesaria. En cambio, bloqueó cuidadosamente todos los caminos que conducían a los niños asustados. La bestia acorazada cargó con una velocidad increíble. El lobo saltó a un lado en el momento justo, sin entrar en pánico. Utilizando la habilidad en lugar de la fuerza, evitó todos los ataques fuertes. Los profesores observaban con total incredulidad. Tras varios ataques fallidos, la bestia gigante dejó de moverse repentinamente. Miró fijamente a los tranquilos ojos dorados del lobo. Entonces, para sorpresa de todos, bajó lentamente la cabeza. El aula quedó en silencio cuando la peligrosa criatura se alejó pacíficamente. El profesor Barex apenas podía creer lo que estaba viendo. Ningún arma había logrado detener al monstruo, pero el lobo había terminado la lucha sin matarlo. Ahora todos los estudiantes comprendían que la verdadera fuerza era más que solo poder. Por primera vez, la academia miró al ser humano con respeto en lugar de con burla. Una vez finalizada la emergencia, los equipos médicos entraron en el aula. Revisaron minuciosamente a cada estudiante y a cada profesor para detectar posibles lesiones. Para sorpresa de todos, ningún estudiante resultó herido. El lobo negro regresó silenciosamente al lado de Ethan. La noticia del incidente se extendió por toda la academia en cuestión de minutos. Los alumnos de otras clases se reunieron fuera del edificio. Todos querían ver al humano y a su famosa compañera. Ya nadie se reía de Ethan. Los científicos de la academia llegaron con equipos de escaneo avanzados. Examinaron al lobo cuidadosamente desde una distancia segura. Todas las pruebas arrojaron el mismo resultado inesperado. El animal estaba completamente tranquilo y no estaba bajo ningún control externo. Un científico miró a Ethan con gran curiosidad. ¿Qué chip de control estás usando?, preguntó. Ethan sonrió levemente y negó con la cabeza lentamente. Mi amigo no necesita un chip de control. Los científicos parecieron desconcertados por su respuesta. Si no hay chip, ¿cómo va a obedecer? Un profesor hizo la pregunta cuya respuesta todos querían saber. La habitación volvió a quedar en completo silencio. Ethan se arrodilló junto al lobo y sonrió suavemente. Nunca le enseñé a través del miedo, explicó. Le enseñé a través de la confianza, la paciencia y el respeto. Me sigue porque somos familia. Muchos estudiantes bajaron la cabeza tras escuchar esas palabras. Recordaban cómo se habían burlado de Ethan apenas el día anterior. Ahora se daban cuenta de que habían juzgado a los seres humanos sin comprenderlos. Varios estudiantes sintieron vergüenza en silencio. El profesor Barex se acercó a Ethan con respeto. Admitió que la academia había malinterpretado a la humanidad durante muchos años. Le dio las gracias a Ethan por haber protegido a todos los estudiantes durante el ataque. Toda la clase aplaudió por primera vez. En ese momento, varios grandes buques de transporte atracaron en las inmediaciones de la academia. Sus emblemas de plata pertenecían al propio Consejo Galáctico. Los máximos líderes de la galaxia habían llegado inesperadamente. Todos comprendieron de inmediato que algo histórico estaba a punto de suceder. Un oficial de alto rango entró al aula portando una orden oficial.
Miró fijamente a Ethan antes de hablar con voz seria. Por orden del Consejo Galáctico, usted y su acompañante deben presentarse ante nosotros de inmediato. El aula quedó en silencio mientras Ethan se preparaba para enfrentarse a los líderes de toda la galaxia. Ethan siguió a los oficiales hasta la sala del Gran Consejo. Su lobo negro caminaba tranquilamente a su lado sin correa. Cientos de líderes importantes observaron cómo el hombre entraba en el salón. La sala quedó en silencio al comenzar la audiencia. El consejero principal miró directamente a Ethan. «Has infringido las normas de seguridad de la academia», dijo con firmeza. «Trajiste a un depredador alfa a un aula llena de niños». Muchos concejales asintieron en señal de acuerdo. Ethan se mantuvo tranquilo y no mostró miedo. Agradeció respetuosamente al consejo por permitirle hablar. «Comprendo su preocupación», dijo en voz baja, «pero mi compañero nunca atacó a nadie». Un comandante militar se puso de pie y activó un gran holograma. Mostraba las imágenes de seguridad del ataque en el aula. Todos los miembros del consejo vieron atentamente la grabación completa. Nadie habló mientras se reproducía el vídeo. Las imágenes mostraban a la bestia acorazada entrando al aula. También mostraba a estudiantes asustados corriendo en todas direcciones. Entonces Ethan le dio una sola orden a su lobo. «Protejan a todos». El consejo observó cómo el lobo bloqueaba cada ataque. Nunca persiguió al enemigo ni atacó a personas inocentes. Solo protegió a los estudiantes hasta que pasó el peligro. Sus acciones sorprendieron a todos los líderes presentes en la cámara. El consejero principal repitió un momento importante. Tras derrotar a la bestia acorazada, el lobo la había perdonado. Optó por la misericordia en lugar de la violencia. La sala permaneció en completo silencio. El profesor Varek se presentó como testigo. Explicó todo exactamente como había sucedido. Admitió que aquel ser humano había salvado a todos los estudiantes del aula. Sin Ethan, muchas vidas podrían haberse perdido. Varios concejales fueron cambiando de opinión poco a poco. Se dieron cuenta de que el verdadero peligro no había sido el lobo. El verdadero peligro residía en el miedo y la incomprensión. La humanidad simplemente había sido juzgada injustamente. El consejero principal volvió a mirar a Ethan. «Hoy le han dado a este consejo una lección importante», dijo. «El poder sin sabiduría es peligroso, pero la lealtad guiada por la bondad no tiene precio». Muchos líderes aplaudieron en silencio por primera vez. El consejo mantuvo una reunión privada antes de tomar su decisión. Todas las personas que se encontraban dentro de la cámara esperaban en completo silencio. Tras varios largos minutos, las puertas finalmente se abrieron de nuevo. Un fallo histórico estaba a punto de cambiar toda la galaxia para siempre. Finalmente, el consejero principal se puso de pie ante toda la cámara. Todos los líderes esperaron en silencio la decisión final. El ambiente estaba cargado de emoción y un silencio nervioso. Acto seguido, el consejo anunció oficialmente su histórica decisión. A partir de hoy, las reglas de la academia cambiarán. Los humanos pueden traer acompañantes terrestres entrenados con un permiso especial. El programa de vínculos humanos pasará a formar parte de la educación galáctica. La sala estalló en un sonoro aplauso. La noticia se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. Todas las principales academias informaron sobre la decisión del consejo. En todas partes la gente quería saber más sobre el hombre llamado Ethan. Su historia inspiró a millones de personas en diferentes partes del mundo. De vuelta en la academia, todo había cambiado. Los mismos estudiantes que antes se reían, ahora saludaban a Ethan con respeto. Muchos le hicieron preguntas sobre la Tierra y sus animales. Algunos incluso esperaban visitar la Tierra algún día. El profesor Varek presentó un curso totalmente nuevo en el aula. Se centró en la confianza, el trabajo en equipo y la cooperación pacífica. Los estudiantes aprendieron que la lealtad nunca se puede imponer. Había que ganárselo con paciencia y amabilidad. Científicos de muchos planetas viajaron a la Tierra. Estudiaron cómo los humanos cuidaban a sus animales. Descubrieron que la amistad creaba vínculos más fuertes que el miedo. Este descubrimiento cambió para siempre muchas creencias antiguas.
el lobo negro se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la academia. Niños de diferentes especies disfrutaron conociendo al tranquilo animal. Recibía a todos con una mirada amable y una serena confianza. El miedo se transformó lentamente en comprensión. Una tarde, Ethan paseó por el jardín de la academia. Su lobo lo seguía alegremente, como siempre. Niños alienígenas reían mientras jugaban a salvo cerca. La apacible escena llenó a Ethan de un silencioso orgullo. El profesor Barek sonrió al observar a los niños juntos. Recordaba el día en que todos temían al compañero del humano. Ahora, ese mismo lobo se había convertido en un símbolo de esperanza. La academia había cambiado gracias a una decisión valiente. La galaxia finalmente comprendió la verdadera fuerza de la humanidad. Nunca se trató de las armas más grandes ni de los cuerpos más fuertes. Se trataba de la capacidad de generar confianza donde otros esperaban miedo. Esa lección se convirtió en el mayor regalo de Ethan a las estrellas. Años después, todos los nuevos estudiantes oían la misma historia famosa. Era la historia de un humano tranquilo y su leal lobo. Juntos demostraron que la bondad podía vencer el miedo sin violencia. Y su leyenda inspiraría a la galaxia durante generaciones.